Hola, buenas, mi nombre es Julio César Ramos Vargas y yo les voy a explicar un poco sobre qué son los modos de producción. Para entrar un poco en contexto, les voy a dar la definición de qué es esto. Los modos de producción es una ciencia social que se encarga de estudiar la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios que son escasos. Y no solamente de estudiar esto, sino también de regular y ver de qué manera se pueden utilizar mejor estos modos de producción. Para entender esto, tenemos que saber que los seres humanos desde el principio que hemos existido siempre hemos buscado producir para poder sobrevivir. Estas producciones que hemos hecho los seres humanos nos han llevado a un avance tanto científico como tecnológico, pero también nos ha llevado a un gran retroceso. Los modos de producción son cinco. El primer modo de producción es el primitivo, el segundo es el esclavista, el tercero el feudalista, el cuarto el capitalista y el quinto es el modo de producción socialista. Yo les voy a explicar sobre el modo de producción primitivo. Desde hace 1.000 millones de años aproximadamente los humanos hemos existido, como les venía diciendo, y siempre hemos buscado producir. La única diferencia es que en ese modo de producción no era como lo es ahora, que producimos en exceso para consumir. No, el consumo de esa época era directo, o sea, producíamos solamente lo necesario para poder subsistir. En esto habían dos etapas, lo que fue la barbarie y lo que fue el salvajismo. Se dividían en tres estadios, lo que fue el estadio inferior, medio y superior. En el salvajismo, en el estadio inferior, lo que lo caracterizó fue que los hombres todavía vivíamos en las copas de los árboles para evitar ser depredados y inventamos nuestro primer lenguaje, que fue un lenguaje articulado. En el estadio medio, lo que lo caracterizó fue que empezamos a consumir pescado como fuente de alimento y domamos el fuego, lo que nos permitió ser independientes del clima y nos pudimos extender hacia lo que fue las costas y los ríos. Como tenemos la producción del fuego, pues eso nos ayudaba a estar ahí, y con el consumo del pescado, pues esto nos ayudó bastante. Y el último estadio fue el estadio superior, que se caracterizó por la invención del arco y la flecha. En la etapa de la barbarie, lo mismo, estadio inferior, medio y superior. En el estadio inferior se caracterizó porque empezamos a domesticar animales y el cultivo de las plantas. En el estadio medio se caracterizó porque empezamos a hacer las casas de madera y ya teníamos aldeas protegidas. Y en el último estadio, en el estadio superior, lo que lo caracterizó fue la fundición del hierro para poder hacer herramientas, y que también inventamos un alfabeto. En este modo de producción hubieron dos divisiones de trabajo. El primero fue la división natural, en la cual lo que pues natural, los hombres, que se suponía que eran los más fuertes físicamente, cazaban y las mujeres se quedaban cosechando. Y la segunda división del trabajo fue los oficios y la agricultura, en el que todo el mundo trabajaba para poder subsistir, para poder coexistir. Mi nombre es Andrea del Pilar Arcos Marciales y continuaré explicándoles sobre el método esclavista y el feudalista. Siguiendo una línea de tiempo, primero tenemos el método de producción esclavista y luego el feudalista. Entonces ahora nos vamos a centrar en el método de producción esclavista. El método de producción esclavista inicia cuando surge la propiedad privada y se deja de lado el método de producción primitivo. En el método de producción esclavista surgen los denominados esclavos, quienes eran la mano de obra. Eh, una de las grandes herramientas que impulsó el esclavismo fue la elaboración de herramientas que facilitaron el trabajo, como el arado y pues otro tipo de trabajos que se podían dar en el campo. A las personas que se dedicaron a este tipo de trabajos como la forja y pues este tipo de actividades se les denominaron como artesanos. En el método de producción esclavista también es muy importante el desarrollo de la guerra, en donde se tienen en cuenta las fuerzas productivas y los ingresos que se tienen. Eh, mm,
Con el método de producción esclavista se da la tercera gran división del trabajo, que consistía en donde los mercaderes compraban cierto bien o cierto tipo de bien, y los revendían a un precio un poco más elevado. Es importante aclarar que con el método esclavista también surgió pues una moneda, y pues se siguió implementando pues para en ese intercambio de bienes, y pues así se tenía más control sobre pues la economía, ¿no? Existía un tipo de acuerdo llamado capitulaciones, que se daban entre las personas naturales y el rey, en donde pues se tenía una iniciativa individual sobre ciertas actividades que se podían llevar a cabo entre esta relación. El siguiente método de producción es el método feudalista, que inició con la eliminación o bueno, la extinción de los esclavos, y estos dejaban de ser esclavos para convertirse en siervos, y pues de todas maneras seguían produciendo para digámoslo así, para otra persona, y pues a esta otra persona se le denominaba como feudal, quien era el encargado quien era el que prestaba sus tierras para que el siervo las produciera. Bueno, el feudal muchas veces realizaba ciertas concesiones a los campesinos, y con estas concesiones pues se le daba ciertas libertades al siervo, y pues con estas libertades se da el paso al capitalismo. Muy buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles López Mavisoy. El capitalismo. El capitalismo es un modo de producción que se lleva a cabo en la propiedad privada, la división de trabajo, la acumulación de mercancía y la acumulación de ganancia. En este periodo, el mercantilismo se caracteriza por activos. Activo comercio, grandes capitales comerciales, y el conseguir oro y plata, que pues era para almacenarlo, para enriquecerse y para todo lo demás. El capitalismo se considera individualista. Este tiene dos clases sociales, cuáles son los que tienen medios de producción, y el proletariado, que es el que debe trabajar. Se ve el desarrollo de objetos tecnológicos, pues en ese tiempo lo más avanzado se podría decir. Un ejemplo sería la brújula, que era pues un objeto pues muy avanzado para la época. El descubrimiento de América, los descubrimientos geográficos, y el trueque, que era el intercambio de objetos. Tú me das algo y yo te doy otra cosa en intercambio, y que después de que fuera aceptado por ambas partes pues se consideraba el trueque. Enriquecimiento de las naciones, que es el metal y el oro, pues como dije anteriormente, el oro era muy importante. Entonces, la mercancía no se da al consumo, sino que se da a la venta. Al cambio del mercado, en el tiempo de trabajo se divide en dos: el tiempo adicional y el tiempo necesario. La mercancía, pues, como siempre se la trabajaba, solamente para la venta, pues para obtener mucha ganancia, para adquirirla y para almacenarla. A continuación hablaré sobre el socialismo. El socialismo se dio en contra o en reacción del capitalismo. Como se sabe, pues el capitalismo era muy individual, todo era privado, pues las propiedades privadas y esto. Entonces el socialismo es la reacción de esto, en donde se desaparece la individualidad y llega a aparecer todo lo que es en la sociedad, o sea, donde se ve la igualdad en todos y, o sea, la igualdad del hombre. Se expresa que la dictadura del proletariado. La producción se ve en la mano de la sociedad pues apoya sobre esto, la sociedad todo es igualitario. Se creó una planeación global para decidir quién se produce, para quién se produce y por qué se produce. O sea, se decidía todo en sociedad. Y se incrementó la producción de equipos y herramientas. El programa con arreglo a la llamada
Ley del desarrollo armónico y la propiedad de la economía tiene los siguientes aspectos, los cuales son tres. El primero sería la producción de bienes materiales, la producción de artículos de uso y consumo. El segundo sería la producción social, productividad del trabajo y el nivel del salario. Pues en el aumento de trabajo pues también aumentaba el salario, pero pues siempre había mucha producción. El tercero sería el recurso de la distribución de productos, en ese sería la mano de obra. Y pues esto sería todo del socialismo y el capitalismo. Gracias.